Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradeciendo, Ever, tu invitación. Efectivamente, empezamos este webinar exponiendo un poquito esta investigación que se trata sobre el rescate financiero y sobre el tema del sector transporte público. Somos conscientes de la situación en la cual está atravesando el sector transporte urbano, el país, por el tema del COVID-19. Y el objetivo de este trabajo es plantear algunos lineamientos técnicos que puede guiar al gobierno central a través de un subsidio a la actividad económica que realiza el sector transporte público, ¿no? Como es el caso, producto de la pandemia, a fin de poder buscar un equilibrio económico a las empresas operadoras del servicio de transporte público versus el público usuario que exige una mejor calidad de servicio a través de experiencias que se recogen en la región. ¿Y cuál sería esta propuesta técnica de rescate financiero? Hablo de esta investigación sobre el tema del subsidio al transporte público en Lima sobre la pandemia del COVID-19. Hay que aclarar que hay otra investigación que se está trabajando sobre el tema del subsidio en el tema del transporte en el marco de los lineamientos de la política del Ministerio de Transportes. El desarrollo de este trabajo lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte que voy a hablar sobre los antecedentes y la situación actual en el cual se encuentra el transporte, los impactos cuantificados en el sector, y después hacemos, me parece, un intermedio para la ronda de preguntas y respuestas, y después continuaremos cuáles son las experiencias en subsidios que hemos podido evaluar, rescatar en la región, y cuál es la propuesta para el sector transporte urbano, ¿no? Siempre se habla de algunas iniciativas de subsidio, pero esta investigación obedece a un trabajo netamente técnico. Nosotros como ingenieros de transportes evaluamos muchos indicadores que a veces nos indican pues, que son fríos, indicadores que a veces los números hay que aceptarlo, y que es importante que el usuario, el transportista y la autoridad tomen conciencia que la ciudad requiere un transporte de calidad. La presentación de esta investigación es desde el punto de vista empresarial del sector transporte, porque no nos olvidemos que también se puede evaluar una visión del subsidio desde el punto de vista del usuario y una evaluación del subsidio desde el punto de vista del gobierno central, ¿no? Donde busca maximizar beneficios y minimizar costos. Muy bien, empezamos con esta, a ver si pasan la lámina muy bien, la primera parte. Pasen la lámina, pasen, por favor, pasen, ya hablamos los objetivos y contenido. Siguiente, empezamos con los antecedentes. Siguiente, en el siguiente, muy bien. Acá es un tema que hay que evaluar. Retroceda, está avanzando mucho. Retroceda una lámina más. Es importante, ahí está bien. Es importante evaluar un poquito la cronología legal. Somos conscientes de que últimamente ya los abogados, respetando a los profesionales, ya también están hablando mucho del tema técnico, ¿no? El tema de transportes. Entonces yo como ingeniero incursionaré un poquito en el tema legal. Es importante. En la cronología legal es importante para hablar sobre el subsidio, es importante analizar algunos instrumentos legales que se han considerado en esta investigación. Uno de ellos es el Decreto Legislativo 651 sobre la libertad de tarifas, aprobado el año 91. El otro instrumento legal es la Ley 26271 sobre lo que es tarifas diferenciadas, aprobado el año 93. También tenemos que ver el artículo 3 de la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, aprobado en 2015. También el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, en el cual en su artículo 3.74 define qué es tarifa, aprobado el año 2009. Y también el Ministerio de Transportes, a través del Decreto Supremo, ha aprobado el 19 de julio una política de subsidio al transporte público. Y finalmente, un decreto supremo, el 044 de la PCM, que declara en emergencia y aislamiento social no obligatorio sobre el tema del transportes y otras actividades económicas, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, otro de los aspectos que también es importante analizar y evaluar en esta investigación es el Fondo Financiero para el Transporte Terrestre, conocido como el FOFIT. Yo no he tenido experiencia técnica de trabajo sobre esto,
pero he podido revisar, investigar algunas investigaciones, que esto se dio en función a un decreto legislativo, la C-27, que es el gobierno, el año 1983, declara un impuesto a la gasolina, ¿no? Y es respaldado con un decreto legislativo 155 y la ley 2772, ¿no? Donde el cual el transportista que echaba la gasolina se grababa un impuesto a favor de ellos. Se hablaba de las concesiones, garantías, avales de adquisición de vehículos, fabricación nacional, paquetes CKT, terminales, talleres, equipamientos y capital de trabajo. Este monto recaudado hasta el año 92, ya cuando se aprueba el decreto legislativo 651, se liberaliza el transporte, ya había el siguiente año un fondo más o menos de 528 millones de dólares, ¿no? Que este fondo es un fondo que le corresponde al transportista por los aportes durante más de casi de 10 años en el tema del diésel, ¿no? El impuesto a la gasolina. Según las investigaciones que he recogido, solo el 1% de este fondo del FOFIT fue utilizado para el transporte de carga, ¿no? Y que el sector transporte urbano no ha sido beneficiado, entonces es importante que se tenga en cuenta esto. Aspectos a tener en cuenta sobre el decreto legislativo 651. ¿Por qué resalto este decreto legislativo? Porque es la madre del cordero. Este decreto legislativo es el que permite regular, ¿no?, el libre acceso de rutas y el libre tarifas, donde el cual el gobierno central, el año 21, plantea que cualquier persona natural o jurídica puede prestar servicios sin necesidad de ser aprobado por los municipios. Este decreto de libre competencia de tarifas del servicio público urbano tuvo la intención de crear un libre mercado donde los actores de juego se impuse el precio de acuerdo a la ley de la oferta y demanda. Este decreto supremo está vigente actualmente y hubo intentos de hacer modificatorias. Siguiente. El otro aspecto que tenemos que ver en esta investigación, pasa a la siguiente norma, es la ley 26271, ¿no? Esta ley marco de derecho de pases libres, pasajes diferenciados cobrados a empresas de transporte urbano, en el cual en su artículo primero habla que los derechos de pases libres diferenciados a cobrarse en las empresas de transporte público urbano e interurbano. ¿Quiénes son los beneficiados? Miembros de la policía, miembros del Cuerpo de Bomberos, Voluntarios del Perú, alumnos universitarios, institutos superiores y escolares. En su artículo cuarto habla que el uso del pasaje universitario solo se procede a cobrar desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas días laborables. El pasaje escolar regirá dispuesto según el inciso B del artículo 2 del Decreto Supremo 115 del año 2000, del año 90, perdón, del PCM. Y en su artículo sexto dice que toda unidad de transporte público deberá exhibir la lista de sus tarifas vigentes. Resalto esto porque muchas de las empresas actualmente que prestan servicio no exhiben un tarifario vigente, ¿no? Entonces es importante resaltar esto. Y también el año pasado tuvimos problemas con un conductor de la empresa Comité 100 que maltrató a un escolar por usar el medio pasaje fuera dentro del horario escolar. Siguiente. Acá viene ya un poco el análisis que estamos haciendo. Cuando se aplicó el decreto legislativo 651 al año siguiente, en el Perú habían 53 universidades, 28 públicas, 25 privadas, y más o menos la población universitaria abordaba casi los 4.800 universitarios. El año 2008, este crecimiento creció a 90 universidades, 32 públicas, 58 privadas, y al año 2019 existen, según SUNEDO, 147 universidades públicas y privadas, ¿no? Y esto que ha permitido que la población universitaria y de institutos superiores haya crecido exponencialmente. Desde la dación del decreto legislativo 651 al año 2019, el crecimiento de las instituciones, en este caso universitarias, ha crecido en más de 270%, ¿no? Este es un trabajo que hizo Macrocónsul el año 2013 y con los datos que nosotros hemos recogido hemos hecho la proyección y con la información que tiene SUNEDO, ¿no? Esto solamente hablo de la clase universitaria sin considerar la población de los escolares, los bomberos y la policía.
Entonces, sobre ese análisis hemos podido evaluar, hicimos un corte el año 2008, desde que se aprobó el decreto legislativo 651 el año 91 hasta el 2008, ¿no? El transporte urbano, los empresarios han podido subsidiar parte de esa tarifa del medio pasaje universitario escolar, ¿no? Y en el año 2008 hubo 42.000 vehículos, que era el parque automotor de transporte público, el cual el ómnibus representaba casi el 11% y microbús y camioneta rural el 89%, ¿no? Entonces, sobre esa información que existía el año 2008, hemos hecho un análisis de cuánto ha sido el subsidio solamente en ese año. Hicimos un trabajo, saludo al señor Julio Raúl, que en el Congreso, en la Comisión de Transporte que lo precedía ya Rodríguez, se expuso este tema para ver si se podía subsidiar parte del sector transporte urbano y poder buscar unos mecanismos de subsidio al sector. Entonces hizo un trabajito que le estoy mostrando. Siguiente, pasa a la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Ahí van a ver, siguiente lámina, por favor. Ahí vamos a ver un cuadro, bueno, en el cual solamente el año, con una tarifa de $1, el pasaje, retroceda, por favor, con una tarifa de $1, hemos podido, de $1.20, perdón, hemos podido, solo el año 2008, retroceda, ahí, deja ahí nomás, el año 2008, habían población universitaria, 415.000 universitarios, 37.000 institutos, 650.000 escolares, 220.000 policías y 10.000 bomberos. Casi 1.600.000 era la población de las personas que el sector transporte urbano tenía que subsidiar con el libre pasaje y la tarifa diferenciada. De acuerdo a estos cálculos que hemos hecho sobre la tarifa de $1, el valor del medio pasaje, el transportista ha subsidiado 60 céntimos en algunos casos, universidades, institutos. Entonces hemos sacado un cálculo casi de 730 millones de dólares que ha dejado de percibir, ¿no?, el sector transporte urbano, y que con esa plata, solamente hablo del año 2008, se pudo haber comprado 2.100 ómnibus de 12 metros sobre el valor de $120.000, ¿no? O sea, el transporte urbano dejó de percibir ese dinero y esas son las externalidades que tenemos. Siguiente, por favor. Otro aspecto que también, siguiente lámina, otro aspecto que también estamos evaluando es cuánto es el impuesto o la presión tributaria en ese año 2008 que pagaba o que paga el sector transporte urbano. El combustible, había un impuesto al rodaje que se pagaba y se ha puesto cero. No tengo esa información actual. El impuesto selectivo al consumo, que es el 39%, lubricantes y servicios de consumo 30%, en llantas, impuesto al valor es 7%, promoción municipal 2%, o sea, publicidades, etc. Impuesto selectivo al consumo 30%, repuestos, valor al valor es 12%, promoción. Entonces, vemos que hay una presión tributaria fuerte que se paga al sector transporte urbano, incluyendo el impuesto vehicular, que es el 1% del valor, y los impuestos prediales y arbitrios. Solamente en el año 2008, el sector transporte urbano ha aportado al Tesoro Público 731 millones de soles, ¿no?, sobre el tema de impuestos. Entonces, si ahora se está hablando de subsidio, sería bueno actualizar esos datos para poder tener una idea cuánto es el aporte que da el sector transporte urbano al Estado. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cuánto es el monto actual desde la dación del Decreto Supremo, el Decreto Legislativo 651 del año 91, 92 al año 2019 o 2020? ¿Cuánto es el monto que ha subsidiado, ¿no? Entonces, tenemos algunas corridas que hemos hecho financieras. Está por el 18% del PBI, a grosso modo, 18% del PBI. Siguiente. Entramos a la situación actual, cómo encontramos el transporte en nuestra ciudad, ¿no? Siguiente. Una síntesis, he preparado un cuadro de síntesis sobre los acontecimientos importantes.
Actualmente hay una reducción de la oferta de transportes sobre el orden del 60%. Ha habido una paralización parcial de los servicios autorizados con el 50% de su capacidad. Hoy en día ya están trabajando al 100% sobre 511 rutas, de los cuales 347 rutas son de Lima y 164 rutas son del Callao. También hemos podido ver que la demanda se ha reducido en un 80% al corte de esta investigación. Hoy en día está sobre el 72% porque la población ha vuelto a salir a las calles burlando el tema del confinamiento. Siguiente. Después tenemos otra información del número de viajes que se realiza en Lima, ¿no? De acuerdo a la información, me baso siempre de información del IAICA y de Lima, ¿cómo vamos? 17.5 millones de viajes, que no incluyen los caminantes. El sector transporte urbano, o sea, el transporte convencional o el transporte tradicional, representa el 59%, la línea de metro representa el 2%, el metropolitano el 4%, mototaxi 8%, el auto colectivo y el transporte privado 20%, y la moto lineal 2% y otros modos 3%. Entonces, esto es la repartición modal, que es importante que empecemos a ver este tema, porque en función a esta repartición modal es que se van a repartir las compensaciones de subsidio que vamos a mostrar más adelante. Siguiente. Ahora vemos la oferta de transporte. ¿Cuántos somos y quiénes somos? Siempre, cuando hemos trabajado en varios proyectos, es importante saber, para dar una solución al problema, cuántos somos y quiénes somos. La oferta de transporte en Lima, 22.400 vehículos, ómnibus 7.741, microbuses 7.879 y camionetas 5.810. Esta información es del ATU a enero de este año. De repente ya el próximo año la cantidad de oferta de transporte en ómnibus supere ya al microbús. Flota habilitada, con tarjeta flota habilitada por Lima, tenemos 14.719 vehículos y en Callao 6.700 zonas, ¿no? Esto hasta enero del 2011. ¿Por qué es importante evaluar la flota habilitada? Porque esa es la flota que cuenta con tarjeta única de circulación. Y cuando se quieren hacer algunas medidas de compensación, es importante evaluar quiénes están trabajando. Siguiente. Hemos visto un poquito la parte de los antecedentes, algunos aspectos normativos y alguna situación actual. Ahora vamos a ver cuáles son los impactos que hemos evaluado como consultor en transporte en la ciudad. Esta es una gráfica, bueno, se movió un poquito. Siguiente. Esta es una gráfica que muestra el movimiento del COVID. Ya, muy bien. Ahí vemos una gráfica donde el cual vemos que siempre se habla de la curva, ¿no? Yo considero que es la curva de la meseta en crecimiento, ¿no? Vemos Perú con Chile, que están al 26, o sea, el día de ayer, está con un crecimiento exponencial, ¿no? Y vemos muchos países en la región, como en Estados Unidos, Rusia, Ecuador, México, que el crecimiento del COVID va en descenso. ¿Qué nos permite evaluar este cuadro? Nos permite evaluar que el tema de la pandemia, la emergencia, desde mi punto de vista, lo vamos a tener de repente todo este año. Así como están las cosas, todo este año lo vamos a tener. Ahí están los gráficos y ya la OMS se ha pronunciado sobre el caso de Chile, el caso de Perú y de Brasil, que está en etapa de crecimiento. Entonces es importante esto evaluar porque el tema de confinamiento se va a tener que seguir. Entonces la pregunta es, ¿y hasta cuándo va a poder evaluar y soportar tanto el público usuario como los empresarios por el servicio que tenemos? Para ver ha generado a gran escala, ¿no? En una primera vista se ha evidenciado la carencia de medidas de prevención y también ha habido algunas afectaciones financieras por parte de los empresarios del sector transporte urbano y del gobierno central. Pero también es evidente la necesidad de que el servicio
de transportes se preste principalmente en la ciudad para poder movilizar a los trabajadores de la salud y a otras actividades económicas en una primera fase de confinamiento. Ante esta realidad, somos conscientes, hemos visto que ha cambiado parte del sistema de transportes, que se estima una reducción del 60% de la demanda actual y que se operan con una oferta del 25% de su capacidad de los vehículos. Esto de acuerdo a los protocolos de sanidad establecido con una resolución ministerial del Ministerio de Transportes. De acuerdo a los estudios realizados en estos primeros 70 días de cuarentena, solamente en 12 ciudades que manejamos información sobre la oferta de transporte, se ha observado una baja demanda de transporte público que genera pérdidas económicas que alcanzan los 9.800 millones de soles, solamente en 2 meses de confinamiento. Esto aproximadamente representa el 2% del Producto Bruto Interno. Y que es urgente implementar un plan de apoyo de rescate financiero que consiste en la reactivación financiera, económica y social del transporte público. Este costo, por si acaso, de los 9.800.000 dólares es en función a la estimación hecha sobre la tarifa de un sol. Siguiente. ¿Cómo encontramos el transporte? Situación actual. Siguiente. El Ministerio de Transportes, a través de la resolución ministerial 0258 del 8 de mayo, aprueba protocolos sanitarios sectoriales para la continuidad de diversos servicios bajo el ámbito del sector transporte, producto de la prevención de la pandemia. En los anexos, en este caso el anexo 7, habla sobre los protocolos sanitarios sectoriales para la prevención del COVID y que es de aplicación al ámbito provincial. Entonces, ahí vemos dentro de los anexos que tiene este protocolo de seguridad, exigen a las empresas de transportes y al público usuario no tomar las medidas de distanciamiento, ahí están las imágenes, de distanciamiento de un asiento sí, un asiento no, y también tanto para ómnibus, para microbuses y combis, y también algunas afiches o trípticos que deben ir en los asientos y en el parabrisas de las unidades. El costo promedio que nosotros estamos evaluando, que va a representar un gasto al sector transporte promedio por vehículo, entre ómnibus, microbuses y combis, es de 500 soles. La mica nomás, esta lámina de policarbonato de 5 milímetros, está costando, antes de la pandemia, estaba costando 220 soles, hoy en día está sobre los 350 hasta los 400 soles. Pónganle mano de obra, pongan los stickers, pongan las medidas y protocolos, sin considerar las limpieza de los buses y del personal. Entonces, ¿cuál es el impacto que hemos evaluado en el sector transporte urbano? El estudio refiere que el transporte público solo en Lima depende de la masa laboral de 120.000 empleos directos, principalmente conductores de unidades de transportes y propietarios, que representan la actividad económica del personal, ¿no? O de la persona física de pequeños y medianos empresarios, así como las empresas de transporte, las cuales se estima que constituyen. Es un reconocimiento que los transportistas han atendido al cuidado de la salud, llevando a las personas, ¿no? Y implementando algunas medidas sanitarias. Cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, ha podido implementar los protocolos, algunos todavía no lo han implementado. Siguiente lámina, por favor, no lo han implementado, pero es importante ayudar para poder evitar la propagación del virus que ya se ha evaluado y se ha detectado en los paraderos principales de transporte público en la ciudad, como también la protección del personal más vulnerable. Sin embargo, el sector integrado por conductores, operadores principalmente, y los usuarios están enfrentando crecientes retos y riesgos que es indispensable atender estas medidas que está generando sobre todo un costo. Los protocolos de seguridad en función a lo que establece el Ministerio de Transportes
se requiere 10.715.000 soles, ¿no? 10, de lo que ustedes no llevan pasajeros, que ustedes están comiendo prácticamente los fierros, se requiere ahorita una inversión de 10.715.000 soles, que es producto de los 500 soles que requiere cada vehículo promedio, multiplicado por la flota autorizada con tarjeta de circulación, que es 22.430 vehículos. Entonces son indicadores que después lo vamos a evaluar. Eso es lo que vemos en Lima. Siguiente. Y ahora vamos a ver cuál es el impacto en la región y alrededor del mundo. Gracias a estas plataformas tecnológicas estamos conectados, como ingeniero de transporte, estamos conectados con una red internacional, con muchas ciudades, colegas que están viendo y monitoreando el tema de transportes. La pandemia ha generado cambios importantes en la dinámica de la vida y la convivencia en los ciudadanos. Entre ellos, ver también que el sistema de transporte público actualmente está condicionando solamente a operar el 25% de su capacidad para garantizar una sana distanciamiento entre usuarios y generar de manera general en toda América. O sea, el confinamiento que se transporta el usuario sobre el 25% de su capacidad de los buses, no solamente es en Lima, no solamente es en el Perú, es también en Brasil, es también en Chile, es también en Europa. En Argentina, por ejemplo, acá hay una nota que sacó, que el gobierno anunció la suspensión de 120 días aumento al valor de la tarifa de los servicios de transportes en el área del Gran Buenos Aires, así como instó a las provincias tomen medidas idénticas para beneficiar al pasajero. El gobierno ha otorgado, producto del impacto del coronavirus al sector transporte. Otra de las experiencias que tenemos en la región, hemos podido, la verdad que cada ciudad, cada país tiene su propia realidad. Yo he tratado de agarrar algunas ciudades para que tengamos en cuenta que este distanciamiento, esta afectación que le da el sector transporte público en la ciudad de Lima no solamente es acá, es en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, en Londres, el gobierno británico y las autoridades del transporte público resolvieron subir la tarifa, ¿no?, en un 20% que se cobra a los vehículos para ingresar al centro de la ciudad. O sea, si uno quiere entrar al centro de Lima, como el caso del urbanito que quiere entrar nuevamente al centro de Lima, entonces la tarifa va a ser un poquito más. Esto permite que el usuario no pueda viajar mucho en transporte. Y ese dinero extra que se cobra por ingresar al centro irá para solventar o subvencionar parte del transporte público cuya demanda ha caído en Londres el 90% debido a la medida de confinamiento, ¿no? Esta investigación es de hace 15 días, me imagino que ya Londres está saliendo del confinamiento y están aplicando otros protocolos de seguridad. En el caso de México, el secretario de Movilidad explicó que las medidas de programas de bonos mensuales al combustible se otorgó 4,000 pesos a las unidades de las rutas, ¿no?, y 6,000 pesos a las unidades de los corredores a lo largo de 5 meses, cuya entrega inicial se inicia esta semana, la última semana de mayo, y contará con un sistema de monitoreo y supervisión de los vehículos y también del monitoreo de los vehículos sobre el uso de estos fondos. Mira. También vemos que en México, en 26 estados, están a favor de la declaratoria del presidente Manuel López Obrador de apoyar el transporte público con esquema de subsidios. Los subsidios deben ser una oportunidad para fortalecer la economía familiar de los mexicanos y al mismo tiempo también impulsar la calidad de vida y la cobertura del servicio de transporte público. Ya, muy bien. Entonces, ahí hay que ver, la pregunta es, ¿para qué se utilizan los subsidios, no? El precio final del pasaje en el transporte público puede ir cobrarse desde el precio de la tarifa basado, que lo pueden hacer de manera gratuita. O sea, el subsidio se hace para que se pueda viajar de una manera gratuita desde el punto de vista del usuario. Los sistemas de transporte público modernos, en su mayoría en Latinoamérica y en Europa, eligen no un nivel de subsidio de manera que recupere parcialmente los costos de operación a través de las tarifas y la otra porción provenga del tesoro público, aunque también se pueden incluir ingresos complementarios como el alquiler de locales, de estaciones, publicidad en los paraderos y en los buses, ¿no?, el impuesto que se puede dar
por el tema de la gasolina o el estacionamiento o otros aspectos que vamos a mencionar, es importante que en el siglo XIX, cuando se desarrolló el transporte público a gran escala, esta actividad económica no requería de subsidios. Fue después de la segunda mitad del siglo XX cuando la propiedad y el uso del automóvil crecieron rápidamente y tener un auto se hizo mucho más barato en relación al transporte público. En la mayoría de los gobiernos decidieron cubrir esos déficits con un tipo de esquema de subsidio. Esto para que la gente viaje en transporte público. Siguiente. Acá vemos un cuadro, esto ya es un análisis econométrico, que cuando se utiliza el subsidio, vemos ahí una curva que es el costo marginal, el costo medio, vemos los ingresos, vemos la demanda que tiene el mercado. Siempre el Ministerio de Economía, cuando quieren evaluar, ellos lo que buscan es buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio, el punto de equilibrio para sustentar el equilibrio económico, para que no le afecte mucho al usuario el bolsillo, ni tampoco le afecte al operador. ¿Cuándo se aplican los subsidios? Cuando mis ingresos están por debajo, ¿no?, de mis costos medios. A eso se le llama, ahí vemos un círculo, es el costo marginal. Esa diferencia entre el costo medio y el costo marginal, eso representa el subsidio, ¿no? Cuando la empresa ve que está a pérdida y que se ve obligado a aumentar su tarifa. Siguiente. Argumentos sobre el cual se basan el subsidio en materia de transportes, ¿no? Hay que aclarar, vuelvo a decir, para los que recién se conectan en este webinar, esta investigación, hay una investigación también que estoy terminando desde el punto de vista del usuario, cómo subsidia el transporte, la tarifa desde el punto de vista del usuario. Este es un argumento en función al punto de vista del sector empresarial. ¿Por qué se utilizan? Ahí hemos analizado, uno, optimizar el bienestar del usuario en un mercado donde se permita una tarifa razonable, beneficiando a las personas de escasos recursos, ¿no? Ahí vemos el caso del tren eléctrico que se da en Lima. El otro aspecto, ¿por qué se subsidia? Disminuir el tráfico y la contaminación asociada al crecimiento, ¿no?, controlado de los automóviles y los taxis colectivos en los últimos años. O sea, para controlar eso, ¿no? Entonces, si hacemos más eficiente el servicio de transportes, con tarifas incluso más baratas, entonces, ¿qué hace el usuario? Regresa al transporte, ¿no? El otro aspecto también se subsidia para aumentar los accesos al transporte a los más necesitados, ¿no? Somos conscientes que mucha gente, especialmente en Comas, Caraballo, Dependencia, gente de escasos recursos que no puede acceder al metropolitano, ¿no?, porque la tarifa es relativamente alta. Entonces, lo que se busca es que los sistemas de transportes no tengan un componente social y beneficie a la gente de escasos recursos, cosa que no lo hace el metropolitano, cosa que no lo hace parte de los correos complementarios y otras rutas de transporte. Otro de los aspectos por qué se subsidia, que permite la autosostenibilidad del sistema de transportes, ¿no? Hay muchas empresas que han quebrado, ¿no?, porque la tarifa no cubre sus costos operacionales. Entonces, permite el subsidio de una autosostenibilidad del sistema de transportes, usuarios, conductores y parte de la infraestructura vial. Siguiente. Y la pregunta es, ¿para qué se usan los subsidios? Existen varios motivos para implementar subsidios en sistemas de transportes, ¿no? De acuerdo a la literatura económica, ahí tenemos un autor, Small. Entre los principales se encuentra, uno es la función social del transporte público, ¿no? Hay alcaldes que hacen esto como un bien social en beneficiar a grupos vulnerables de bajos recursos, personas, ¿no?, que requieren un beneficio, personas que no cuentan con licencia de conducir y quieren de repente no viajar en auto, sino en transporte público, ancianos, discapacitados, ya con ADIS, es una asociación que trabajan con las personas de la tercera edad, ya están saliendo a varias ciudades a hacer campañas para que las personas de escasos recursos o personas de la tercera edad puedan acceder a los medios de transporte casi gratuitos. Entonces, y también para la gente discapacitada, ¿no? El otro aspecto, ¿por qué se subsidia?, es aminorar los efectos negativos generados del uso del automóvil particular. Y en eso sí voy a ser un poquito ácido. Durante los últimos 5 años en la ciudad de Lima, lo que ha hecho el gobierno municipal y central ha incentivado el uso del auto particular. Yo lo he vivido en carne propia, han cancelado muchas rutas de transportes y el usuario no tiene opción de viajar en un modo de transportes masivo y ha optado por viajar en auto particular. Se llama ese taxi colectivo o su propio automóvil, ¿no? Quien le habla, por ejemplo, yo soy ingeniero de transportes que no uso
autos particulares. Yo no tengo auto, no tengo licencia, viajo en transporte público. Entonces, lamentablemente, y con respeto que se merece mucha gente, la gente que toma decisión en Lima y en muchas ciudades que a las cuales he trabajado, es importante ver que los subsidios en la tarifa, regresa una lámina, los subsidios en la tarifa no solo generan que las personas abandonen el uso del automóvil, sino también que estimula el mayor uso de la frecuencia de viaje de los usuarios. Eso es importante tener en cuenta. Un subsidio en la tarifa también genera que el transporte no ayuda a evitar la evasión de ciertos grupos desfavorables. Estos beneficios terminan siempre en manos de quienes mayoritariamente utilizan el sistema, que suelen ser los sectores medios. O sea, si el Estado subsidia la tarifa, entonces quienes, por ejemplo, ahí vamos a mostrar unos indicadores, si el Estado subsidia la tarifa al metropolitano, va a beneficiar a la gente de estratos económicos B y C, que es la que más viaja. En cambio, el sector D y E, de acuerdo a la información que tenemos, no va a beneficiar en su eficiencia. Siguiente. Otro aspecto que hay que ver, siguiente lámina, otro aspecto que hay que ver en el tema de subsidios es aumentar las tarifas, incrementa, cuando se hace un subsidio a la tarifa, se incrementa la frecuencia de viajes. O sea, ¿qué hace el transportista? Si a mí me van a subsidiar, me pagan por kilómetros, yo voy a hacer más kilómetros en vacío para poder cubrir esos costos operacionales. Sobre esa lámina, vamos empezando ya el análisis sobre esa lámina. Ahí vemos sobre el tren eléctrico, por ejemplo, vemos ahí el subsidio que el Estado desde el año 2012 hasta el 2019 subsidia el transporte masivo, que es en este caso la línea 1 del tren eléctrico, expresados en millones de dólares, 162 millones de dólares ha subsidiado el año 2019 y de manera progresiva desde 2012, ¿no? Siguiente lámina, en la región vamos a ver cuáles son los beneficios de subsidios en Latinoamérica. Vemos que casi todos los países en la región, siempre el Estado tiene un rol importante en subsidiar parte del servicio de transporte público, así como se garantiza que la gente tenga una vivienda adecuada, la gente tenga acceso a los servicios básicos, como la alimentación. El transporte también es un servicio básico que requiere el público usuario un beneficio. Entonces, acá vemos en el caso de los países en la región del Estado más subsidia por personas, es en el caso de Buenos Aires, después le sigue Venezuela, Caracas, le sigue Santiago de Chile, y en la última estamos, porque el Estado subsidia el tren eléctrico, está la ciudad de Lima con 1.5 ¿no? dólares por persona que subsidia, ¿no? Eso es el tema. El otro tema, la siguiente lámina. El otro tema es, se hablaba qué tipo de subsidios. Entonces, esto es importante, la siguiente lámina es evaluar, la siguiente lámina, muy bien. Ahí, en ese tema, es importante evaluar cuál es el tipo de subsidio que se puede dar. En el caso de Santiago de Chile, vemos ahí que hay subsidios a la transferencia directa a hogares, o sea, el Estado, siguiente lámina, sobre el caso de Santiago de Chile. Muy bien. El Estado, en el caso de nuestro país vecino, el Estado transfiere a un monto porcentual a hogares pobres, ¿no? Para mitigar las desigualdades, especialmente en la zona de Maipú y Chacabuco. Otro de los aspectos que también subsidia es la tarifa a las preferencias en los buses, ¿no? Hay un subsidio también a la preferencia de buses, subsidio directo a la tarifa en bus, o sea, aquellos que viajan en forma directa al bus, tarifas preferenciales en el metro, también hay gente de tercera edad, estudiantes que también hay un subsidio, y también hay un subsidio a la inversión pública en la infraestructura del metro, ¿no? Donde el Estado, el privado que gana la explotación de esta línea, el Estado tiene que inyectar un cierto dinero para poder mejorar el sistema. Y el otro también subsidia es a la gasolina, ¿no? Entonces, es una experiencia que estoy mostrando lo que se está pasando en Chile. Siguiente lámina. El otro aspecto es cuál es la participación de subsidios. Este es un informe que pude investigar el Observatorio de Movilidad Urbana por la CAF. Vemos en esta lámina, en el caso de los sistemas masivos, en el caso del sistema metroviario, vemos que en Río de Janeiro es una de las ciudades que subsidia más al tema del tren masivo. Después le sigue Brasilia, Sao Paulo, Santiago de Chile, y Perú está con un 10%,
que es el monto que subsidia en función al salario mínimo. O sea, cuánto representa el nivel de subsidio con respecto a una persona que hace 50 viajes en el metro, representa el 10%. Y de ahí siguen ciudades como México, Buenos Aires y Belo Horizonte. Siguiente lámina. Tenemos, avanzando un poquito rápido. Siguiente lámina. Vamos a ver los costos operativos que cubren los subsidios en ciudades europeas. Es cierto que en Europa ya desde muchos años, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya los gobiernos vienen apoyando los subsidios al transporte. Una de las ciudades que más se beneficia con el subsidio es Roma, con el 64%, después le sigue la ciudad americana de Boston, le sigue París, Berlín, Madrid, y así vemos muchas experiencias. Es cierto que son ciudades desarrolladas, pero es importante tomar las experiencias de estos países europeos o desarrollados para ver los niveles de porcentajes de subsidios que hace el Estado. Siguiente. Otro aspecto, en esta lámina podemos ver que los costos operativos que cubre el subsidio con respecto a la tarifa, ¿no? Del 100% de mis gastos, en el caso de Londres el Estado subsidia, ahí vemos tres cuadros, uno la tarifa, el otro los costos de subsidios y rentas complementarias. Del 100% de la tarifa, en el caso de Londres, el 60% para cubrir la tarifa es de recursos propios de las empresas, un 10% subsidia el Estado y el 20% o el 21% viene de otros ingresos, como hablaba el uso de la congestión en hora punta, el tema de la contaminación, el impuesto a vehículos antiguos y viejos, se paga un derecho por contaminar. Y después sigue, vemos también ciudad de Oslo, el 54%, el Estado subsidia solamente, en este caso el 33%, Barcelona es una de las ciudades donde el Estado tiene una participación del subsidio en las tarifas de un 49%, Chicago con 55%, Vancouver 49%, Boston 61% y París 58%, ¿no? Esto para cubrir. Entonces vemos que en algunas ciudades, en la gráfica que vemos que el Estado tiene una participación importante. Siguiente. Ganemos tiempo. Y este es un tema también que es importante ver, este es un informe que se ha hecho el año 2018 en el tema de la ONG Lima, ¿cómo vamos? Si analizamos el metropolitano, el Metro de Lima, los correos complementarios, los buses y el transporte tradicional, vemos la principal participación de la gente que va a trabajo según niveles económicos. En el caso del metropolitano, vemos en la gráfica un grupo importante de nivel A y B, que es el color plomo, es el 54% que viaja la gente en el metropolitano. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado subsidia parte de este sistema, beneficia al 54% de la población, un 20% al nivel C y de gente de escasos recursos el 15%. Y así podemos analizar los componentes de niveles de estratos socioeconómicos como beneficios. Entonces, estos cuadros que tenemos mostrando acá es importante evaluarlo, ¿no? Evaluarlo muy minucioso para ver los comportamientos, cómo se da. La siguiente lámina. Vemos en la siguiente, por favor, la semana previa al ingreso. Este es un cuadro. La siguiente lámina. Vemos acá una información que nos ha pasado. Por favor, la siguiente lámina. Vemos la información del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Regresa a la siguiente lámina. Cómo tiene la participación, ¿no? De acuerdo a los niveles de ingresos, de acuerdo a los niveles de ingresos de la población. Ya. Conclusiones y recomendaciones. Para el tema de los subsidios es importante tener en cuenta, Chile ha clasificado 5 componentes del subsidio, ¿no? Primero, un subsidio a la tarifa preferentemente a ancianos y estudiantes. Hay un subsidio por parte de una inversión por parte del gobierno al sistema Transantiago. Hay un subsidio importante que el Estado da a la gasolina a través de un fondo de compensación. Hay un subsidio al diésel y a la tarifa en bus. Y también hay transferencias directas a hogares. Algunas sugerencias que podemos ver que los modelos financieros para el tema del subsidio están basados en sistemas de transporte que va directamente a la tarifa y algunas excepciones va el subsidio, en este caso de Lima, debería haber, hay un subsidio a la línea 1 del metro por la pandemia,
es un poco complicado que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y en la región hemos evidenciado que los modelos, ahorita con este tema del COVID, muchos de los modelos de subsidio están siendo insostenibles debido a la carga tributaria, perdón, a la carga financiera que le está generando, ¿no? La no movilidad de los costos operativos. Y también es importante ahí ver una lámina de cómo ya hay otros países desarrollados que están apoyando al tema del transporte masivo. En este caso vemos en una noticia, ahí, siguiente lámina, rápido más, vemos ahí ya va a ser uno de los primeros países en el cual el Estado va a poder subsidiar al 100% la tarifa gratuita, ¿no? Si bien es cierto, es un país de primer mundo, pero es importante llegar algún día a esos niveles. Siguiente. Para empezar ya las propuestas. Siguiente lámina. Voy a correr un poquito con la hora. En Luxemburgo el pasaje es gratis. Esto lo lanzaron en febrero, en enero, pero con esto de la pandemia, poquito que ha aguantado, pero ya hay todo un proyecto financiado por el Banco Mundial para que Luxemburgo sea uno de los primeros países del mundo en tener un sistema de transporte público gratuito, ¿no? Bueno, obvio que son países del primer mundo, pero ya esas experiencias se dan. ¿Quiénes pagan esa tarifa? Pagan otros servicios, ¿no? Otros servicios. Bueno, vayamos a la propuesta. Sobre este tema es importante que para que todo esto funcione, que estamos empezando a discutir, evaluar cuáles son los mecanismos para poder llegar a un buen norte, como se puede decir, tiene que establecerse mesa técnica de manejo de crisis. Esto ya en mismo Bogotá, ya lo están aplicando en el DF, Distrito Federal, donde grupos de los transportistas, empresarios, sociedad civil y también del ente gestor del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas están buscando primero instalar las mesas técnicas. Cuando hablo de mesa técnica significa que para entender un poquito la propuesta es importante establecer, para ver el tema a nivel ya sectorial, la propuesta de subsidio, es importante instalar mesa técnica de manejo de crisis, donde hay una serie de etapas que hay que... Es importante implementar una mesa técnica de manejo de crisis para poder estructurar, ¿no?, algunas sugerencias, aportes. Por ejemplo, la instalación médica, la acción de la mesa técnica está en función a la redacción de documentos de invitaciones, donde hay que invitar tanto a los funcionarios de la municipalidad, del INME de Callao, a la gente del ATU, a la gente del Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, otras entidades involucradas en el desarrollo del transporte para tener reuniones multilaterales y hacer llegar de producto de esa mesa de trabajo presentación de propuestas. Quien le habla ha trabajado en muchas ciudades y siempre ha sido el espíritu de escuchar a todos los actores para poder evaluar cuáles son los mecanismos adecuados para implementar un tema de subsidio. He trabajado en 4 escenarios de propuestas. Hay una propuesta para empresas afiliadoras, otra para empresas formales que manejan ingresos en función a la demanda, otro a empresas mixtas, que es parte de empresas afiliadoras. Digo afiliadoras porque solamente agrupan a los conductores, ¿no? Y empresas formales son aquellas empresas donde cuál son los socios que forman parte de la sociedad. Y la empresa mixta es parte de esos dos. Y hay un cuarto grupo que es empresas modelos, como el caso de los que están trabajando en el metropolitano, en el Metro de Lima y parte de los corredores complementarios, ¿no? Entonces hay indicadores en esas propuestas, hay impactos, hay soluciones y hay mecanismos, ¿no? Entonces, para empresas afiliadoras y empresas formales por demanda, estoy planteando que el costo de financiamiento del subsidio sea en función al costo kilómetro. O sea, a estas empresas se les pagaría por costo kilómetro, ¿no? En el caso de las empresas modelos, empresas formales, una manera de poder ver ese tema es a través de plantear planes de rescate financiero. En los servicios públicos somos conscientes y hemos escuchado, hemos visto ya empresas aéreas se están declarando insolvencia económica, se están declarando en quiebra, justamente es para que el Estado, y ellos buscan qué ciudades y qué lugares para que el Estado pueda inyectar, ¿no?
parte de un financiamiento de rescate financiero para poder pagar sus planillas y seguir la línea del crédito, ¿no? Entonces, es una propuesta que de un decreto legislativo 1455 del 6 de abril creó un plan que se llama Reactiva Perú, ¿no? Este plan Reactiva Perú apunta a formalizar o a apoyar a 35.000 empresas de micro y pequeñas empresas. Ahí vamos por el tema de transportes, pero el tema de transportes tiene muchos inconvenientes por el producto de las papeletas que gestiones pasadas han perseguido a muchos vehículos propietarios, y muchos de los vehículos están con papeletas o corre captura. Entonces, por ahí hay un problema. Y el otro tema que tocó Lucho Mariño, efectivamente, es que nosotros prestamos servicio y no declaramos a través de los boletos este impuesto, ¿no? Entonces, es una propuesta. No nos olvidemos que este plan Activa Perú está favoreciendo a empresas grandes, empresas que mueven mucha cantidad de personas, y también en función al impuesto selectivo al consumo, al IGB, en función a cómo yo declaro mensual. Entonces no afecta mucho al sector empresarial, pero hay que buscar los mecanismos, porque este plan Reactiva Perú se ha siempre beneficiado empresas grandes, ¿no? Y es bueno para por lo menos cubrir costos. Entonces ahí tenemos un problema que siempre se habla, ¿no? ¿Cuál es el modelo de empresa que debemos seguir? Entonces somos conscientes que el modelo que tenemos hoy en día, casi el 90% de las empresas tradicionales no administramos la flota de los vehículos, ¿no? La programación y la operación lo debería hacer la empresa, el mantenimiento, el control de la operación, y los propietarios y conductores deben estar al régimen laboral. Entonces, todos esos esquemas se plantearon en un momento, pero es importante aprovechar estas crisis como una fortaleza para muchas empresas hacer una reestructuración empresarial. Estoy convencido de que no es difícil, es voluntad de los asociados, conversar con los concesionarios, porque somos conscientes que así como hay muy buenas empresas, saludamos que están trabajando día a día por mejorar su servicio y su manejo empresarial, también existen malas empresas que no les interesa el recurso humano, ¿no? Solamente les interesa que les paguen su cotización, no les interesa si el carro opera en buenas condiciones o si el carro está cumpliendo la ruta, ¿no? Entonces, es importante en las empresas apuntar a fortalecimiento empresarial, porque tarde o temprano se tiene que llegar a ese modelo para que las empresas puedan recibir un subsidio adecuado y no haya evasión de impuestos, ¿no? Entonces, esa es parte de la propuesta. Entonces, ¿cuáles los aspectos que yo planteo? El plan de salvaje financiero, otorgar subsidio por costo kilómetro. Ahí muestro una metodología de ingeniero y cómo yo calculo el costo kilómetro de mi empresa. Lamentablemente muchas empresas no tienen GPS operativos, y las empresas que tienen GPS en su flota, entonces se va a permitir monitorear cuántos kilómetros ha recorrido el vehículo en ruta y cuántos kilómetros en vacío, para que pueda llegar de repente al lugar donde el vehículo duerme, ¿no? Entonces es importante que para poder calcular los costos en una empresa, para poder calcular los costos kilómetros, es importante identificar cuáles son los costos variables por kilómetro recorrido y cuáles son los costos fijos. ¿Qué entendemos por costos fijos? Son costos que siempre van a seguir pagando día a día. Y los costos variables son costos que varían de acuerdo a los días, a los meses, como es el petróleo, el lubricante de gasolina, ¿no? Entonces, es importante para poder las empresas entender un poquito el tema de los costos que afecta al transporte. Es importante identificar los índices de pasajero kilómetros para poder hallar una tarifa real, ¿no? Porque entendamos que hay una tarifa técnica y hay una tarifa social, ¿no? Entonces yo en esta investigación, de acuerdo al análisis de 4 rutas que he hecho los cálculos, una pequeña modelación de los escenarios en condiciones adecuadas, como están trabajando, ¿no? Con el distanciamiento del 25% de su capacidad y con una longitud de 20 kilómetros promedio que tiene la ruta, o sea que es el recorrido, la tarifa técnica para una empresa de buses que recorre 20 kilómetros está saliendo 4 soles 80, ¿no? Para un microbús está saliendo la tarifa de 5 soles 50, y para una camioneta rural
Toyota 5L, que es el modelo que se escoge, 6 soles 40. Esos son los costos que nosotros arrojamos. Tenemos un programa que se llama el S10 que analiza costos y presupuestos y podemos hacer modelaciones para sensibilizar la tarifa. Entonces, esas son las tarifas técnicas. A esto hay que sumarle un 10% adicional para calcular la tarifa comercial. La tarifa técnica para un ómnibus de 12 metros, la tarifa técnica para un ómnibus de 12 metros que recorre 20 kilómetros de longitud, una ruta de 20 kilómetros, o sea que es una ruta urbana, que da un promedio de 3 vueltas y con el distanciamiento del 25% de la capacidad de asientos que pide los protocolos de seguridad, la tarifa técnica está saliendo 4 soles 80 para una empresa en ómnibus. Para una empresa que opera en microbús, porque hay que ver también microbuses, en este caso los Toyota Custer, y también los microbuses, ¿no?, de 8 metros y medio, por ejemplo, los Conti y los Hyundai, ¿no? La tarifa está saliendo 5 soles 50. Y para una combi, la tarifa está saliendo 6 soles 40, ¿no? Esos son los cálculos que nosotros hemos hecho una pequeña corrida financiera en función a los ingresos, a los gastos, nos salen los costos. Ahora la pregunta es, ingeniero, ¿y cuánto es el monto que el Estado tiene que subsidiar producto de la crisis del COVID? ¿No? Hemos hecho también una pequeña análisis de sensibilidad, que un ómnibus promedio, porque hay que entender que conozco muy bien algunos indicadores de algunas empresas. Hay una empresa que sus ingresos brutos diarios pueden ser de 1.200, 1.800, 1.300, 600 soles, 500 soles, porque a veces la ruta no es tan buena. Un ingreso promedio antes del COVID en un ómnibus es 800 soles, que es más o menos un costo estimado. Un microbús, sus ingresos promedios diarios brutos, 500 soles, y camioneta rural, 250 soles. Esos son más o menos promedios de un escenario optimista, así lo estamos llamando. Y hoy en día, de acuerdo a los indicadores que tengo, porque también he hecho algunas consultas a algunas empresas, a algunos gerentes, está dejando una empresa de ómnibus, está dejando con el distanciamiento social 320 soles para ómnibus, una empresa que opera en microbús 200 soles, 180 soles, y camioneta rural 80 soles. O sea, hay un déficit más o menos del 60% de los ingresos que se han caído, ¿no? Entonces, bajo esos escenarios, y tenemos la flota vehicular, una empresa en ómnibus por día de trabajo está perdiendo 480 soles, un microbús está perdiendo por el distanciamiento social y las restricciones de acuerdo a los protocolos de seguridad 300 soles, y una camioneta rural 170 soles. La media de esos tres indicadores sale 316 soles que pierde un vehículo. Entonces, en este análisis de costos promedio entre combis, micros, ómnibuses y camionetas rurales, una unidad de transporte está perdiendo 316 soles por no llevar la capacidad de pasajeros que requiere de acuerdo a los aforos que tiene una unidad. Entonces, si tenemos el parque automotor en ómnibus, que son 7.741 por 480 soles, está perdiendo, o el Estado tiene que subsidiar casi 3.700.000 soles diarios para la flota. El esquema es que tanto el conductor, el propietario y la empresa tiene que haber una triangulación para que esto sea un poquito más eficiente, ¿no? O sea, el sector transporte urbano con el tiempo va a llegar que en el caso de la empresa va a tener que administrar, pase siguiente, pasen un poquito para que salgan la empresa va a tener que adecuar y administrar la flota vehicular. Asigna los vehículos a una ruta específica, la empresa se va a encargar de programar y operar los vehículos, la empresa se encarga del mantenimiento de la flota, la empresa controla la operación, la empresa controla los recursos humanos y la empresa recauda la tarifa y la registra sus ingresos para sus costos totales. Eso, y hay muchas empresas, saludamos, que están trabajando ese esquema. Les ha costado mucho, les ha costado, pero ya están trabajando. Y que el impacto, o por los beneficios que van a tener estas empresas que han hecho este esfuerzo, van a ser uno de los primeros beneficiados con el tema del subsidio. En cuanto a los conductores, tienen que conocer los vehículos bajo contrato laboral. Se han buscado siempre los mecanismos laborales para que el sector transporte pueda trabajar respetando las 48 horas
semanales, tiene que el conductor efectuar el recaudo de la tarifa y entregarlo a la empresa a través de una cuenta de liquidación. Él recibe salario fijo con prestaciones sociales. Y los propietarios suministran vehículos separando la operación, recibe renta fija mensual, semanal, de acuerdo a cómo llegan a los acuerdos, y ejerce derecho a reposición a través de la empresa. Ese es el esquema deseado. Pasemos Ever, ganemos tiempo. Entonces, esto yo lo vengo predicando ya varias reuniones técnicas. Pasemos, y es importante que las empresas tomen conciencia y conocimiento de que el cambio de emigrar a un modelo deseado se va a tener que dar tarde o temprano. Siguiente, pasemos a la siguiente lámina. Propuesta de suicidio. A ver, la propuesta que se plantea, dada la experiencia que se ha dado en otros países, es que se tiene que dar una propuesta de un subsidio monetario en función al costo kilómetro. Esto para las empresas tradicionales, las empresas que no tienen de repente un sistema de caja única control. Esta experiencia hay en muchas ciudades. Pasemos, Ever. Pasemos, estos son cálculos, metodología para cálculo de costos operativos. Para que el Estado pueda subsidiar a una empresa de transportes, es importante saber sus costos operacionales, saber identificar cuáles son el índice kilómetro pasajero, el IPK, identificar cuántos es los costos por kilómetro. Llevando tantos pasajeros voy a cubrir ciertos costos. Entonces tenemos que elaborar unos cálculos para poder saber cuánto es mi costo operativo. No es lo mismo una empresa que opera con Toyota Custer en una ruta que una empresa que trabaja con vehículos casi la media característica de un Hyundai Conti 2 o Conti 3, porque son vehículos electrónicos, igual con los ómnibus. Entonces, esto es parte de la estructura de costos. Es importante que los empresarios, a través de sus técnicos que tienen en cada una de las empresas en el área de operaciones, identificar cuáles son los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son costos que varían en el tiempo, en función al índice de vida, al costo de la canasta familiar, al riesgo país, que es el combustible, lubricantes, neumáticos, engrases y otros. Y también hay costos en el caso de los seguros, ¿no? Seguros contra accidente de tránsito y IRC, que son costos variables, y esto en el tiempo varía. Hoy me imagino que como los carros ya están trabajando 25% de su capacidad, menos asientos, me imagino que el seguro también tendrá que replantear algunos esquemas de cobros por asientos, ¿no? Me imagino aquellos que ya vencen su póliza y que van a renegociar. Y GPS y otros servicios que también son costos variables. Y los costos fijos o directos se llaman, son costos que se pagan en forma directa al personal, licencia de conducir, seguro, licencia ¿cómo se llama? Los conductores, tarjeta de habilidad, otros documentos. Y también al personal. Y también los costos fijos indirectos, que es el caso de la remuneración del capital, del cuánto ha costado el vehículo invertido, cuánto ha costado el costo de capital en maquinarias y herramientas, cuánto cuesta el capital de inmuebles y impuestos a la venta. Entonces, todos esos gastos y costos se incluyen en la estructura de costos para calcular el costo kilómetro. Ahí va. Siguiente lámina. Esto es importante que entendamos los resultados, ¿no? Este es un análisis que hemos hecho. Tenemos el programita S10 que ve todo lo que es costos y presupuestos. Hemos identificado, hemos agarrado 3 modos de transportes bajo un mismo escenario. Distancia media que recorre una ruta, que es urbana, por supuesto. Hemos puesto una distancia sobre 20 kilómetros de recorrido, que da un promedio de 3 vueltas diarias, ¿no? Respetando el 25% del distanciamiento que pide la norma. Un ómnibus, la tarifa técnica está saliendo 4 soles 80. ¿Qué significa esto? La tarifa técnica, no es la tarifa comercial. La tarifa comercial es el 10% de ese va. Y para un microbús, la tarifa técnica está saliendo 5 soles 50, y para una camioneta rural, en este caso un Toyota 5L, 6 soles 40, ¿no? Entonces es importante tener esos indicadores técnicos para que poder en cierto momento demostrar a la autoridad cuánto pierde cada empresa de acuerdo al tipo de vehículo y de acuerdo a las características físicas de su ruta, los costos para poder subsidiar. La pregunta, la siguiente, ya estamos acabando. La siguiente es cuánto es el monto a subsidiar. Estoy hablando solamente por este programa de emergencia que ha declarado el gobierno por 75 días, creo que se cumple hoy o mañana. O sea, desde que empezó la cuarentena hasta el día de hoy, ¿cuánto el Estado tiene que subsidiar? Pasemos a la siguiente lámina. Ahí vemos un cuadro, hemos hecho un análisis de sensibilidad
donde el cual podemos ver, bajo ciertos escenarios, antes del COVID, una empresa de ómnibus, la producción, es cierto que la producción en ómnibus varía. Hay empresas que circulan por la Panamericana del Norte, que su producción bruta diaria no baja de 2.000 soles, 1.200, 1.800. Como hay rutas también que circulan de repente por la Tupac Amaru o por la Panamericana, su producción 600, 700, 800, hasta 1.000, 1.200. Entonces, un promedio, como también hay rutas de ómnibus que no tienen esa producción bruta, están sobre 600. Una media, de manera optimista, razonable, 700 soles es la producción de un ómnibus que produce en un día trabajado, y hoy en día, producto del confinamiento, está llevando a 320 soles. Quiere decir que tiene una pérdida del 60% de sus ingresos producto del distanciamiento. Un microbús, su producción media, 500 soles, y producto del confinamiento y distanciamiento en los asientos implementados por el ministerio, es 200 soles. Y camioneta rural, su producción normal, promedio, 250 soles, hoy en día está sacando 800 soles producto del distanciamiento. Entonces, tenemos los datos de la flota vehicular, que la autoridad municipal lo tiene y ha identificado cuál es una cosa es la flota autorizada y otra cosa es la flota habilitada, que tiene con tarjeta única de circulación. La flota, ahí tenemos cuántos son microbuses, cuántos son unibuses, y ese 60% que deja de percibir se traducen en pérdidas día hombre. En el caso de un ómnibus, pierde diario, producto del confinamiento, 480 soles, un ómnibus pierde 300 soles y una camioneta rural 170 soles. La media de toda esa pérdida sale 316 soles que pierde cada unidad de transportes día producto del confinamiento. Eso multiplicado por la flota sale prácticamente que está perdiendo, ojo, está perdiendo el sector transporte urbano por los 75 días de confinamiento, está perdiendo prácticamente diario casi 0.70 del PBI. Estamos hablando de 12.598.175.000 soles. Ahí están los datos. Es fría esa información, pero se refleja en la realidad. Es mucho el dinero que pierde o está perdiendo el sector producto de los 75 días de confinamiento. Entonces, siguiente. Pasemos a lo siguiente. Entonces, ahí tenemos que ver cómo se va a manejar el tema del subsidio, ¿no? O sea, esa plata, esa plata que es fuerte, ¿cómo se puede revertir al transportista? Sabemos que existen 4 fases, de reactivación del producto de la crisis del COVID. En una primera fase que acaba en junio, justo el 30 de junio, el Estado tendría que devolver el 40% en subsidio, que ahí están los montos casi 5.000 millones de soles, y de junio a julio, que empieza la segunda fase, son casi 2.518 millones de soles aproximadamente, y así, para cada una de las fases, ¿no? Sobre la base de 12.000 millones de soles que ha perdido el Estado aproximadamente, las empresas a través del Estado, por no poder permitir este confinamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que se plantea? Porque no solamente es hablar, sino que tenemos que llegar a aterrizar, plantear un modelo mixto que impliquen 3 condiciones. Primero, la creación de un Fondo Nacional para el Transporte Público, un fondo que permita obtener un financiamiento, ¿no? Algo así como se dan en otros países, un fondo producto, por ejemplo, de los vehículos que contaminan, un fondo para aquellos que operan o circulan en hora punta. El usuario en Santiago de Chile, por circular en hora punta, paga el 5% más de la tarifa por usar, y eso va a un fondo. El otro aspecto es identificar un modelo real, estándar, de costos que permita transparencia y buena relación de confianza y eliminar las ineficiencias y destinar recursos hacia la calidad del servicio, porque en otros países son mal utilizados, ¿no? Siempre hay la viveza de algunos operadores que tratan de sacar la vuelta al sistema. Y después también buscar un modelo de distribución y remuneración directa de la tarifa de acuerdo a las necesidades que tiene cada ciudad. No es lo mismo lo que se aplica hoy en día en Brasil, el tipo de subsidio, no es lo mismo lo que se aplica en México, no es lo mismo lo que se aplica en Santiago de Chile. Cada ciudad tiene un modelo de subsidio, ¿no? Políticas sectoriales en ese sentido. En el caso peruano, ahí le estoy poniendo a unas recomendaciones
Ante esta realidad, sería imposible que los sistemas de transporte puedan mantenerse solo bajo el esquema financiero de tarifa. Ya Lucho Marino lo ha dicho, con la creación del acto define el transporte como un servicio público y ojo, que hay que tener en cuenta que el artículo 3 de la Ley General del Tránsito de Transporte dice que el Estado garantiza la inversión privada. Está en letra muerta, pero es importante ya exigir los instrumentos de gestión. ¿Qué más tenemos? Pasemos. Caso peruano. Pasemos a las conclusiones, por favor, ya para terminar, ¿no? Estamos en conclusión. Sí, si bien la elección del nivel de subsidio al transporte público debería haber una política, no se puede hacer únicamente sobre la base de investigación científica. O sea, se requiere mucha investigación científica. Quien le habla, me ha demorado por lo menos unos 20 días en levantar toda esta información, madurarlo. Los sistemas de transporte son conocidos. El transporte gratuito para todos puede tener cierto acierto, pero en combinar una exclusión social, sin embargo, queda demostrado y confirma que aumentar los niveles de subsidios generales a la tarifa se incrementa también la frecuencia de viajes. ¿Qué quiere decir? Si el Estado subsidia a una empresa por kilómetro, ¿qué hace la empresa? Va a empezar a trabajar con frecuencias más cortas y empezar a dar más vueltas. Y también hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lo que finalmente recae mayor la carga es a los contribuyentes, al usuario que tiene que pagar por esa tarifa. Además, tanto la reducción de las emisiones y la congestión del tránsito son medidas que deben justificar el subsidio al sector transporte urbano que realmente lo requiera. Entonces, ahí, siguiente lámina, hay instituciones que se encargan en la región de apoyar con el tema del subsidio, como les he mencionado, en México, en Santiago de Chile, en Brasil, existen instituciones que ahí estoy mostrando, el BID, el Banco Mundial, la Comunidad de Fomento, la Corporación Alemana, que también apoya mucho con la asistencia técnica, COFIDE, que apoya mucho el tema de los transportes, no sé cómo estarán hoy en día, es cierto que están prácticamente en rojo, pero ya el Estado tiene que canalizar a través también de las cajas municipales, ¿no? La renovación y el Banco Central de Reserva que canaliza los fondos. En ese sentido, ya concluyo. Siguiente lámina, y ahí les dejo algunas referencias bibliográficas en el cual se ha trabajado la investigación. Pasemos, ¿no? Pasemos. Esa es parte de toda la investigación, las datas. Ahí nos ha apoyado varias instituciones gubernamentales. Tenemos la Unión Internacional de Transporte Público, la NTU, la Asociación Nacional de Transporte en Brasil, la CAF, el Diario Peruano, que tenemos acá en Constitución, la ANTP, el BID, el ATE, la Asociación Mexicana de Movilidad de Transportes, CIMOS, también nos saca información de CIMOS, y así. Tenemos una serie de información que les dejo para que ustedes puedan